Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de Extensión Cultural de la Universidad Finisterra y el Observatorio de Asuntos Internacionales, les damos la bienvenida al conversatorio del día de hoy. Bueno, con la muerte de un papa se traen múltiples procesos que hay que seguir y que hay que hacer, y uno de los más importantes es la elección del sucesor. Hoy día trataremos las claves del cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Están con nosotros Luis Lira, que ustedes ya lo conocen. Luis es Ay, perdón, me desconcentré. Luis Lira es magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, docente de la Cátedra Europa en el siglo XXI y de curso de Historia y Actualidad en la carrera de Periodismo de la Universidad Finisterra. Y nuestro invitado estelar el día de hoy es Marcial Sánchez, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Historia por la Universidad de Chile y profesor en Historia y Geografía de la Universidad Católica Cardenal Silva Enríquez. Miembro del Núcleo de Historia Económica y Social del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile y asesor del Núcleo de Internacionalización de Ciencias Humanas de la Universidad Cruzeiro do Sul en Brasil. Además, preside la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile. Y me imagino que ustedes lo han visto todos estos días en las pantallas y en los medios, informándonos de todo lo que está pasando. Así que Luis y Marcial, muy bienvenidos. El micrófono es de ustedes. Muchas gracias por la presentación, Lupe. Muchas gracias, Lore. Un gusto compartir con ustedes también. Los caminos del Señor son misteriosos, así que mi cámara está mala, pero el audio está perfecto. Y para iniciar ya la conversación con Marcial Sánchez, quien ya fue muy bien presentado, quería empezar yendo directo al título de nuestra conversación, las claves del cónclave. ¿Cuáles van a ser los próximos movimientos que vamos a ver en estos días? Bien, yo agradezco a la Universidad Finisterre, ¿de acuerdo? Esta oportunidad de poder conversar y poder dirigirme a ustedes. Eh, bueno, a- a tratar de desglosar un poco. A ver, lo primero, cuando uno se enfrenta a un cónclave, uno se está enfrentando a una situación de hecho que elige tres cargos a la vez. Eso es lo primero. Elige primero un jefe de Estado del Estado Vaticano, se elige el obispo de Roma y además se elige el sumo pontífice o el prior de los católicos a nivel del mundo. Eso es lo primero. Entonces, si yo desgloso cada uno de los tres elementos, es más que interesante. Porque si yo tomo el primer elemento, que es un jefe de Estado, obviamente que estamos en una elección política. Es decir, fuerzas que se miden según una lógica que tiene que ver en cómo va a regirse durante la cantidad de años que esté el sumo pontífice en lo administrativo, en lo social y también podríamos llamarlo en las fuerzas hasta ideológicas, es decir, los diferentes puntos que puedan haber dentro de las problemáticas que se puedan ir presentando en el Vaticano. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con eh, eh, el obispo de Roma. El obispo de Roma, estamos dentro, de acuerdo al Vaticano, como ustedes saben, desde el Concilio de Letrán eh, 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 a principios del siglo XX, es partícipe, o mejor dicho, Italia ha apoyado, de acuerdo, desde el Concilio de Letrán en adelante, ha apoyado al Vaticano en la custodia. Y uno de los elementos que se plantea en el Concilio Letrán, ¿de acuerdo?, es que va a elegirse, o mejor dicho, se instaura el tema del obispo de Roma. Eso es muy interesante. Entonces ahí estamos frente también a la elección de un obispo. Y por otro lado, estamos en la elección, ¿de acuerdo?, del Papa. Y cuando uno habla del Papa, uno está hablando del prior, está hablando del hombre más importante, el que conduce a los católicos en el mundo. Y obviamente que ahí estamos dentro de un plano teológico, estamos dentro de un plano de la creencia. Entonces tenemos estos tres elementos. Eso es lo primero que tenemos que despejar.
porque se ha dicho en prensa y se sigue hablando a nivel de gente que nos dedicamos a estos temas, a nivel del Vaticano y también de la historia y también de la teología, cómo va a ser esta elección. Y hemos dicho, y yo sostengo, que esta elección va a ser una elección político-espiritual. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que empezar a desglosar el por qué va a ser político-espiritual. Porque hoy día, efectivamente, el Vaticano debe cumplir una función crucial en lo que hoy día vive el mundo en lo general. Y les voy a explicar por qué. La guerra está a puertas de Europa a través de Ucrania y Rusia. Primer elemento. Segundo elemento, estamos también con una guerra, o mejor dicho, con comillas, ¿de acuerdo? Como dice, como se ha planteado Naciones Unidas, y también lo planteó el Papa Francisco, un verdadero genocidio que está pasando en la franja de Gaza, con más de 50.000 muertos, ¿de acuerdo? En casi 18 meses y un poco más. Por lo tanto, y tenemos también importantes, otros focos importantes bélicos que se están dando en diferentes partes, en África, en el Medio Oriente. Ese es un elemento interesante. Otro elemento interesante tiene que ver con la relación que hoy día se está planteando entre China y Estados Unidos, y no me refiero básicamente al tema económico, sino me refiero al tema cultural. Estados Unidos ha ido tomando con mucha fuerza esto de mantener el occidente cristiano. ¿Y qué significa eso? Significa que hay que recordar que nosotros pertenecemos al occidente cristiano, y el occidente cristiano no es por definición, sino es por relación de verdad. Casi el 80% de las constituciones que están dentro de Occidente tienen raíces culturales cristianas. Por lo tanto, lo que está pasando acá es que efectivamente eh, eh, hoy día Estados Unidos, con sus 333 millones de habitantes, se siente también con la potestad de plantear un punto de vista frente a esta elección. Y así lo hace saber el presidente Trump cuando manda, un día antes de la muerte del Papa Francisco, es recibido nada menos que Vance, el vicepresidente de Estados Unidos. Y ahí tenemos una postura inmediata, porque sabemos a ciencia cierta que eh, el presidente Trump, ¿de acuerdo? Y el gobierno está apoyando una línea dentro de lo que va a ser la elección, fundamentalmente de acuerdo con el cardenal Burke. Entonces, es interesante. Y por otro lado, estamos viendo estas negociaciones, y por otro lado, lo que está pasando hoy día, ya más a nivel de lo que es la evangelización. Los números nos dicen que Europa está en un retroceso de feligreses católicos. Eso significa que cada día hay menos feligreses católicos. ¿Y debido a qué? Debido a que, a la luz de las investigaciones de abusos de conciencia, poder y fundamentalmente sexuales cometidos, de acuerdo, por sacerdotes amparados por obispos y también por cardenales, como lo dijo el Papa, obviamente que ha ido mermando la adhesión al mundo católico. Pero por el otro lado, sí ha ido subiendo la adhesión del mundo católico en sectores de Asia, fundamentalmente el sector de Malasia, en fin, hay sectores de Asia. Y ahí aparecen personajes, de acuerdo, que son muy interesantes y que van a estar acá en esta reunión de elección. Por otro lado, tenemos América Latina, y América Latina es dispar. Tenemos países como Chile, que ha tenido una baja en los últimos 20 años, pero constante. Hemos llegado de un 90% a guarismos muy auspiciosos de un 45%, pero en realidad estamos hablando de un 37% de adhesión a la Iglesia Católica, subiendo fuertemente las iglesias protestantes y evangélicas. Por lo tanto, pero no así en otros países, ¿de acuerdo? Donde se han mantenido los guarismos en términos de la adhesión al mundo católico, por ejemplo, México. Entonces, tenemos todo este elemento que no puede ser dejado de lado, ¿de acuerdo?, de los electores del próximo Papa. Recordar también cómo funciona, ¿de acuerdo?, esta elección.
Efectivamente, lo que ustedes saben es que van llegando, han ido llegando ya los cardenales, y el Camerlengo, que es el que hoy día comanda la administración completa del Vaticano, porque todos ya presentaron sus renuncias, todos los vicarios pertinentes ya presentaron sus renuncias, por tanto, solamente manda al Camerlengo. Y él llama a, ¿de acuerdo?, esta gran reunión. Y en la medida que van llegando, se generan reuniones pequeñas en donde se les lee lo que se va a hacer o cuál es el protocolo de esta reunión, ¿de acuerdo? Cuando comienza la elección y van jurando, y van jurando. Cuando ya se encuentran todos, tiene que terminar primero los funerales que terminan el día, eh, el día sábado, y tenemos 20 días, entre 15 a 20 días, para poder citar a todos los cardenales y encerrarlos. Es un decir, la verdad que es un decir, porque efectivamente ellos se encierran en un lugar, es verdad que dejan todos los celulares fuera, pero también es verdad, de acuerdo, que ellos duermen ahí y que comienzan las conversaciones de pasillo. Hay que recordar que ya las conversaciones partieron hace mucho tiempo. Y las conversaciones partieron hace mucho tiempo cuando el Papa ya estaba enfermo y estaba hospitalizado. Se sabe que grupos se fueron reuniendo para poder ver cuál sería la marcha del Vaticano de aquí a un tiempo y qué sería lo mejor para el Vaticano. Por tanto, las negociaciones ya comenzaron. Y cuando hablo de negociaciones, no estoy diciendo algo para ti, algo para mí. No, no, no. Negociaciones de quién podría ser. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos sobre la mesa. Elementos que antes muchas veces nosotros no conocíamos. En la época de la Edad Media nadie sabía quién era el Papa. Y ni siquiera a principios del siglo XX siempre se supo quién era el Papa, pero tampoco se sabía cómo se llevaban a cabo, de acuerdo, todas estas conversaciones internas. Lo que sí sabemos que lo que pasa dentro de los cónclaves sí se sabe, aunque los propios papas, es decir, perdón, aunque se hace un juramento, pero habitualmente los que trabajamos en estas áreas siempre vamos a conocer o hemos conocido por lo menos en el tema de Juan Pablo II, Benedicto, de acuerdo, y Francisco, más o menos cómo se dieron las conversaciones. ¿Qué sucede? Se encierran y después de encerrarse empiezan a aparecer las posturas. Hay personas que se inscriben, ¿de acuerdo?, para dar cuenta de cuál sería el devenir de la iglesia de aquí a un tiempo más. Y ahí van los bemoles. Por ejemplo, a mí no me cabe la menor duda que el grupo más bien conservador va a plantear que uno de los elementos más importantes es acercarnos nuevamente al elemento dogmático, elemento que se ha alejado o alejó el papado de Francisco, como ellos lo han dicho. Por tanto, y más aún, también van a colocar probablemente el rol de los laicos, el rol de las mujeres, y también eh, me atrevería a plantear, ¿de acuerdo?, que también va a aparecer la postura que tiene que tener la Iglesia muy clara y directa con todos los movimientos LGTQ+. Es decir, tú tienes esa postura. Y por otro lado, va a haber otra postura que es más bien lo que continúa, ¿de acuerdo?, con el Papa Francisco. Las reformas que ha hecho el Papa Francisco, es decir, el cambio radical que ha provocado el Papa Francisco desde los signos al papel. ¿Qué quiero decir con esto? No solo el Papa Francisco no se colocó la cruz de oro, ni tampoco los zapatos de los birretes rojos, ni tampoco se vistió de rojo, sino de blanco. Era un papa que se arrancaba en la noche, ¿de acuerdo? Porque quería estar con la realidad. Bergoglio fue un personaje que nunca dejó de ser Bergoglio, el arzobispo, el arzobispo de Buenos Aires. Esa es la gracia que tuvo este papa. Este papa se acercó a la gente, un papa cercano, más aún utilizando vocabulario que muchas veces incomodó a algunos sectores de la curia, como por ejemplo que la fe es como abrir una Coca-Cola. Cuando tú bates una Coca-Cola es como que hay una efervescencia y cuando uno abre la Coca-Cola es como cuando nace la fe en una persona. Eso y otros dichos más, obviamente había sectores, ¿de acuerdo? Estos sectores conservadores que planteaban eso, Oye, que se Marcial, perdón, alejaba del dogma.
Dime. Te interrumpo un poco. Tú estabas hablando sobre los lineamientos, ¿cierto? Sobre el próximo cónclave. Estamos viendo que por estos días se han empezado a llevar a cabo las congregaciones. Cuéntanos acerca de estas reuniones. ¿Cuántas son? ¿Cuántas duran? Y cuáles son los próximos pasos que siguen al respecto. Porque ya vemos, van dos congregaciones. Sí, efectivamente, lo que pasa es que hay, a ver, todo esto está normado, y esto es muy importante, todo esto está normado, todo esto está estatuido. Benedicto, que genera grandes cambios, y también Francisco, de acuerdo de cómo debería producirse el cónclave. Efectivamente hay congregaciones juntarse, ¿de acuerdo? Se juntan. Lo que pasa es que las conversaciones, porque es un tema muy interesante, por favor, son 135 las personas citadas, van a llegar 133, hay dos excusados. En estos momentos tenemos muchos países que nunca habían tenido un cardenal. Una de las cosas más importantes, que el 70% de los cardenales fueron nombrados, un poco más del 70% por Francisco. Nunca se han juntado todos. Por lo tanto, en la medida que van llegando, ellos se van reuniendo y van reuniéndose en donde se les explica lo que viene, se les explica cuáles son los pasos a seguir, y también se les invita, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante, a generar una pauta de trabajo. En esa pauta de trabajo se ponen hasta de acuerdo, antes de entrar al cónclave, cuántas votaciones diarias. No nos llame la atención, ¿de acuerdo? Que van a haber 2 o 3 votaciones diarias, pero son muchos y se tienen que poner de acuerdo. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros tengamos un papable, puedo equivocarme, un papable en un día. Mira, durante el siglo XX nosotros hemos tenido votaciones que han durado entre 2 y 3 días. Yo soy un convencido que si nosotros pasamos al cuarto día, es porque estos dos sectores que yo estaba delineando, ¿de acuerdo? Los que les han llamado progresistas, o la línea de Francisco, y los conservadores, es porque no se pusieron de acuerdo. Pero hay una línea centro, para poder terminar esa idea, hay una línea centro que le hemos llamado los diplomáticos. Y en esa línea hay efectivamente algunos, ¿de acuerdo? Como Parolín, ¿de acuerdo? Que trabajaron con Francisco directamente, y que tienen ascendencia en los dos grupos. Se cree, hay algunos vaticanistas que creen que por ahí podría aparecer el Papa, porque van a llegar a ascendencia los dos grupos. Pero también hay otros que plantean, yo me cuento entre ellos, que las posiciones son muy distantes, ¿de acuerdo? Entre los conservadores y los que siguen la línea de Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco, cuando toma el poder, se tiene que enfrentar a 3 problemas que son radicalmente complejos. Y por eso es también que en su momento el Papa Benedicto deja el poder. El primero es la reforma a la curia. A los meses comienza con la reforma a la curia, que termina el 2021. ¿Cuánto se demora en que la reforma de la curia se active realmente en todo el mundo donde hay católicos? Se piensa que pueden ser hasta 7 años. Es decir, eso significa, de acuerdo, que está todo en el papel. Y dentro de esa reforma de la curia también nosotros tenemos una reforma dentro del derecho canónico, el libro sexto. Y en el libro sexto queda bastante claro cuando se producen abusos en algún lugar. El obispo tiene que mandar todos los antecedentes a Roma, pero también entregarlos, ¿de acuerdo? Si es que se considera a la luz de la situación de hecho, por ejemplo, si hubo un abuso de menores, obviamente, tiene que ser entregado, ¿de acuerdo?, a la justicia del lugar. Y esa es una justicia civil, una justicia penal. Y eso no estaba escrito, y ahora sí aparece en el libro sexto. Es una reforma. No es solamente cambiar un nombre, ¿de acuerdo?, y colocarle ahora vicariato. No, es mucho más profundo que eso. Otro elemento más tiene que ver con el Banco Vaticano, que el Papa se enfrentó a esta situación, y en el Banco Vaticano la malversación de fondos que existía ahí, y también la mala utilización de fondos hasta llegar a hacer negocios con sectores de la mafia reconocidos, obviamente que llevan a Francisco, ¿de acuerdo?, a hacer un gran esfuerzo por un cambio. Tan así que hoy día hay una persona detenida en el Vaticano
por este motivo y se producen se producen varios, vuelva la redundancia, varios cambios, ¿de acuerdo? Tratando de generar un protocolo en el área, pero no se terminó ese protocolo. Lamentablemente, eso está todavía en veremos. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, cómo se utilizan los recursos, dónde se canalizan los recursos, con quién se puede hacer negocio, cómo efectivamente se manejan los recursos dentro de la curia? Sabemos a ciencia cierta que hoy día el Vaticano está con una deuda importante, tan importante que el Papa Francisco no es que él haya querido no pagarle a sus hermanos cardenales cuando llegaban, como lo hicieron siempre los anteriores, es que no hay recursos económicos en el Vaticano. Y cuando dice que no hay recursos, porque hay deudas dentro, porque efectivamente la malversación de fondos fue bastante grande. Ese es un problema grave. Y por el otro lado, el tema de los abusos, ¿ya? Y nos vamos a referir fundamentalmente a los abusos de carácter sexual, porque los abusos de poder y conciencia, ese es otro elemento que tiene que ver con la problemática de la moral. Acá estamos frente a una problemática delictiva en cualquier país, los abusos de menores. Y ese es otro problema serio. Y ahí se han generado efectivamente todos los protocolos. Lo primero que se generó fue un vademecum, que se hizo en el 2019 cuando se cita, o mejor dicho, ahí se ponen de acuerdo, cuando se citan a todos los presidentes de las conferencias episcopales. En el caso chileno fue el secretario de la conferencia episcopal en ese momento, y el Papa pide, de acuerdo, que se genere un vademecum, el qué hacer ante esta situación. Ese vademecum existe, ¿de acuerdo? Se utiliza, se ha ido perfeccionando, pero también sabemos a ciencia cierta que hay muchos países que no lo están aplicando. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que todo está en el papel. Vuelvo a repetir, todo está en el papel. Francisco dejó todo normado. El próximo papa va a tener que ser capaz, ¿de acuerdo?, de empezar a activar todo lo que Francisco colocó, de acuerdo, en el papel, o no solamente Francisco, sino los cardenales que fueron trabajando en eso. Por lo tanto, eh, inmediatamente salta la pregunta, entonces, ¿cuáles son los factores, de acuerdo, que se toman en cuenta en esta elección del Papa, que ya lo hemos estado conversando? Primero, el primer factor que yo creo que está en la mesa es la espiritualidad y el testimonio de vida. Francisco se preocupó de que cada cardenal que él eligió no necesariamente seguía su propia línea. Él tenía, eran tres cosas que él lo dijo él. Primero, idoneidad, tratar de que los cardenales elegidos sean personas que comprendan, sean personas que conozcan, que tengan el conocimiento de lo que significa hoy día la Iglesia Católica y el mundo actual, cómo está funcionando. Muchos de los cardenales manejan más de un idioma, muchos de los cardenales tienen grados académicos, es decir, gente que está preparada. Primer elemento. Segundo elemento, obispos, pastores. Por lo tanto, él se preocupó que efectivamente cada cardenal tuviese ascendencia, ¿de acuerdo?, sobre sus diócesis. Eso es un segundo elemento. Y el tercer elemento, y más importante, el testimonio de vida. Cuando uno habla de testimonio de vida, obviamente que tú estás hablando de una persona intachable, en lo ético y en lo moral. Se sabe que Francisco se reunía con cada uno de estos cardenales, ¿de acuerdo? Y les consultaba, y, y- y él se preocupaba que efectivamente fueran personas que cumpliesen con estos tres preceptos. Por eso que no necesariamente son personas que puedan estar dentro del alero de lo que él piensa, ¿de acuerdo? O lo que él observaba y quería para la Iglesia Católica. Por tanto, tenemos una espiritualidad y un testimonio de vida. Es decir, ahí se busca un hombre, primero, de profunda fe. Se busca un hombre íntegro, moral y también de vida ejemplar. Eso es lo primero. Eso está sobre la mesa, no quepa la menor duda. Y que inspire santidad, humildad y capacidad de liderazgo espiritual. ¿Por qué digo santidad? Porque nosotros tenemos a Juan Pablo II santo, ¿de acuerdo? Benedicto XVI, ¿de acuerdo? Que va en camino. Por lo tanto, hay que buscar una persona, ¿de acuerdo? Que continúe con esa línea y con esa línea también de santidad. Pero hay un elemento que es la humildad.
Y eso es lo que tenía Francisco, la humildad, la capacidad de colocarse en el lugar del otro, pero más que eso, la capacidad de leer al otro en el dolor y en la pérdida, pero también en la necesidad. Y esa es la humildad y la capacidad del liderazgo espiritual. Hoy día la Iglesia Católica lo que necesita es liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores en donde el liderazgo espiritual se ha ido perdiendo y se ha ido perdiendo por muchos elementos que Francisco los delineó muy bien, entre ellos la falta de una buena, es decir, la falta de una buena enseñanza dentro de las facultades de teología, que eso estamos al debe, absolutamente. Muchas facultades de teología, y lo digo con conocimiento de la causa, en donde se han cambiado los ramos, pero siguen habiendo los mismos profesores, ¿de acuerdo? Los mismos énfasis, pero lamentablemente no la profundización dentro de lo que tiene que haber hoy día en una facultad de teología, donde debe prevalecer también el pensamiento crítico, donde debe prevalecer también entender y comprender que nosotros estamos pasando de un mundo en donde tenemos la inteligencia humana, hay una deconstrucción del mundo actual para llegar a una inteligencia artificial y en este diálogo entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial debe generarse, o la pregunta es, ¿qué pasa ahí con la espiritualidad? Bueno, a eso nos estamos refiriendo, gente que sea capaz de poder comprender y entender el mundo que se nos avecina o que ya nos tocó la puerta. Además, ser capaz de ser pastor universal, no solo un administrador. Eso es clave. Francisco, una de las cosas que le pedía a los cardenales cuando los eligió es que no fueran meros administradores. Cuando uno dice que va a ser la persona que se va a hacer cargo de un Estado, obviamente que tiene que administrar el Estado, pero no solamente quedarse ahí, ir mucho más allá. Y otro elemento importante, de acuerdo del próximo Papa, que está sobre la mesa, tiene que ver con la experiencia pastoral y eclesial. Hoy día, como están dadas las cosas, obviamente se necesita una persona que valore, ¿de acuerdo? Que valore, es decir, que cuando lo vayan a elegir, valoren la experiencia concreta como obispo y como arzobispo. Hoy día, lamentablemente, hay muchos obispos y hay muchos arzobispos que no conocen la realidad ni siquiera de su lugar. Y eso Francisco, la verdad que le molestaba. Le molestaba tan así que cuando él llama, por ejemplo, a la Conferencia Episcopal Polaca, les plantea esto. ¿Cuánto ustedes conocen realmente a su feligresía? Es un punto clave. Y es un punto clave, ¿por qué? Porque en el mundo que estamos viviendo, al margen de todo lo que estamos conversando, lo más importante es conocer con quién estás trabajando en la evangelización del nuevo mundo. Oye, También, Marcelo, dígame. interrumpiéndote un poco, recordaba en algún momento, revisando los papas del siglo pasado o los últimos papas, en su momento Juan XXIII manifestaba su predilección por Giovanni Battista Montini, que fue posteriormente Pablo VI. Después Pablo VI, en algún momento, a modo de broma medio en serio, le puso el solideo a Albino Luciani. Hemos visto Francisco, siendo una persona muy cauta, ha manifestado expresamente su preferencia, manifestó su preferencia por alguna persona dentro de los liderazgos que tú estás mencionando. Sí, manifestó una, y manifestó con el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, de acuerdo, el cardenal Tagle, que es el cardenal filipino. Es una persona que trabajó cerca de él, más aún, se dice que pasaba tardes enteras con él, viendo el tema de cómo se administraba la curia. Estamos ahí frente también a una persona bien particular, ¿de acuerdo? El cardenal Tagle de Filipinas es un hombre muy carismático. Si ustedes tienen la posibilidad, por favor, de buscar algunos de los discursos de él, se van a dar cuenta cómo él llega. Tiene una forma es decir, tiene una credibilidad en el hablar y también en el actuar que ha llevado, de acuerdo, que Filipinas tenga cada día más adhesiones católicas. Y no solamente ahí él ha ido avanzando, de acuerdo, en el mundo del Asia. Y ahí es donde tú me preguntaste, ahí tú tienes un nombre. Y no es Parolín, ¿de acuerdo? No es las personas que estaban dirigiendo en estos momentos la línea del Vaticano. No, es este hombre
que más aún es un hombre joven, 60 y tantos años, ¿de acuerdo? Claro, y Eh, sonaba desde el cónclave de 2005 porque fue nombrado cardenal muy joven. Exactamente, pero lo que pasa es que sí, ese es otro tema porque en las elecciones pasadas él no necesariamente obtuvo votación, pero sí él tenía una posición y efectivamente tenía una posición que se le llama progresista, ¿ya? Entonces cuando sale Francisco, inmediatamente lo coloca al lado de él. Es importante esto, ¿ah? Porque hay que recordar, de acuerdo que en el mundo del Oriente tenemos un concilio, perdón, tenemos un derecho canónico oriental, que es distinto al derecho canónico occidental. Tan así que, como se planteó delante, el Papa Francisco llega a acuerdo con China, porque en China existe, por ejemplo, la iglesia oficial y la iglesia del silencio. Y en la iglesia oficial es el gobierno el que nombra a los obispos. Y el Papa dijo que él quería participar, de acuerdo, por la iglesia católica quería participar también es decir, dar cuenta de quién podría ser obispo. Y el gobierno chino aceptó. Yo creo que eso es un acercamiento. Y eso habla, se dice que uno de los gestores de todo ese proceso fue este cardenal, el cardenal Tagle. Entonces, si tú miras eso, tú te pones a pensar, bueno, ¿dónde está la evangelización? ¿Dónde está el nuevo mundo para evangelizar? Obviamente que tienes todo el mundo asiático, y por el otro lado tú tienes todo el mundo africano. Dos elementos. Y también reafirmar el mundo latinoamericano. Por eso es que hay sectores hoy día que están planteando que si es un europeo, se retrocede, porque Europa hoy día no representa al mundo católico a nivel mundial, no lo representa. Sí lo representa, por ejemplo, de acuerdo a países latinoamericanos como México, que tienen una gran cantidad, de acuerdo, de católicos a saber. Entonces, eso hay que mirarlo, eh, y hay que mirarlo seriamente. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos encontramos que el próximo papa es un papa europeo, excelente, ¿de acuerdo? Va a ser elegido, se van a tomar todos los recaudos suficientes y necesarios, todo lo que estamos conversando, ya, eligen un europeo. El tema es, ¿qué ascendencia tiene ese europeo en Asia? ¿Qué ascendencia tiene ese europeo en África? ¿O qué ascendencia tiene ese europeo en América Latina? Y no hemos dado cuenta que el mundo europeo, hoy día en lo particular, a la luz de lo que está pasando en el contexto mundial, en cuanto a las comunicaciones, por ejemplo, dista bastante, ¿de acuerdo? Eh, la Ese, ese gente, criterio, ese criterio tú lo aplicarías para los papas de toda Europa, o qué pasa haciendo un paralelo con los viajes que hizo Francisco que priorizó voy a inventar un nombre, las periferias de Europa, ¿cierto? No viajó tanto a las potencias, no fue a Alemania, no fue a España, fue puntualmente a Francia, Marsella y Córcega, pero sí dio importancia a los países bálticos, viajó a Hungría, entre otros países. ¿Tú crees un papa de la Europa Oriental también tendría el mismo problema de comunicacional con el resto del mundo o podría existir mayor cercanía? yo creo que podría haber mayor cercanía, pero cuidado, nombrar un papa, ¿de acuerdo? De esa zona, a la luz de lo que está pasando hoy día, en esa zona, en términos de las guerras que se están librando, no sé, de acuerdo, que si sería lo más adecuado, aunque se nombró en su momento a Karol Wojtyla, ¿de acuerdo? Que luchó directamente contra el comunismo y por eso se le recuerda al Papa Juan Pablo II. Podría darse esa situación, pero las condiciones son absolutamente distintas. Entonces, por eso es que hay algunos sectores que dicen, sería muy interesante, pero está tan convulsionado el lugar que colocar una persona de ese lugar también tú estás dando pie a una doble lectura. Por eso se plantea que esta elección es una elección político-religiosa, más que religioso-política. Por eso es que van a tener que preocuparse muy bien de todos estos detalles. Mira, fíjate en lo siguiente, ahora ándate a Latinoamérica. En Latinoamérica tú tienes papables importantes, ¿de acuerdo? Es decir, en cuanto a continente, tú tienes personas de México, tú tienes cardenales mexicanos, tú tienes cardenales brasileños.
que son importantes. No nombro al cardenal chileno porque tiene muy poco tiempo de cardenal, por tanto, es muy difícil, ¿de acuerdo? Claro, Que una él persona mismo que... lo dijo coloquialmente, nadie me conoce precisamente a participar de las congregaciones y hacerse conocer también. Sí, y eso le pasa también a un par de cardenales argentinos. Obviamente que se descartan inmediatamente, pero sí se sabe, de acuerdo que en las últimas votaciones, los cardenales americanos o latinoamericanos en lo particular se han reunido para poder, más que tener un voto, es decir, para poder unificar el voto, que se llama, ¿de acuerdo? Pero bajo toda esta mirada. Y cuando uno dice unificar el voto, bueno, vamos a votar por un latinoamericano, vamos a votar de acuerdo por un nombre del Asia. Ahora, si yo miro, y esto es muy interesante, si yo miro los números, los guarismos, para que más o menos se ubiquen ustedes, el continente por porcentajes de electores. Tú sabes que Europa tiene más o menos, son 53, tiene un 39%, Asia tiene 23 y más o menos es el 17%, África tiene el 13%, América del Norte tiene el 15%, América del Sur el 13%. ¿Qué estoy diciendo con esto? Oceanía tiene el 3%. Entonces, yo podría hacer una distribución por orientación doctrinal, puedo hacerlo perfectamente. Y yo podría colocar dentro de lo que han hecho los cardenales, que ya el ejercicio ya lo hice, dentro de lo que han hecho los cardenales, progresistas y reformistas, tú tienes aproximadamente el 50%. El 50%. Es decir, sumando todos. Y ojo que los moderados y centristas, tú tienes ahí el 30%. Y los conservadores, tú estás entre el 15 y el 20% más menos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes los moderados que se juntan con los conservadores, tú puedes efectivamente llegar a un 50%. Esta elección está abierta, absolutamente abierta. Por eso que las conversaciones que ya se están empezando a llevar a cabo cuando llegan los cardenales y también estos encuentros previos que se hacen para poder entender y comprender lo que se tiene que hacer y también dar cuenta de la importancia de lo que significa el nuevo Papa, porque el nuevo Papa es radicalmente importante y le voy a explicar nuevamente por qué. Porque el nuevo Papa no puede ser un Papa que ya va a plantear reformas porque ya están las reformas. Tiene que ser un Papa que tiene que aplicar las reformas y tiene que ser un pastor. Hoy día el mundo necesita gente de acuerdo a seguir. Tiene que ser un papa que sea seguible, tiene que ser un papa que diga la verdad, tiene que ser un papa que vaya hacia adelante en los cambios que necesita el mundo actual. Cuando Francisco hablaba de Laudato Si y planteaba efectivamente lo que significaba la, eh, la ecología y hablaba de la casa común, es el primer papa que planteó una situación así, es una cosa muy simple, está diciendo, hey, tenemos que ser capaces de poder comprender que en la medida que nosotros seguimos en el paso que estamos, estamos deteriorando nuestro medio ambiente y estamos acortando la vida real de lo que significa humanidad o de la tierra. Y hay un cálculo hecho sobre eso. Por eso que Francisco planteaba directamente y se lo dijo directamente al presidente Trump, entre otros, que había que preocuparse de eso y plantear que los protocolos que se habían generado se llevaran a cabo. Y hoy día sabemos que eso está en status quo, está, como dicen los matemáticos, ceteris paribus, está constante, está ahí. Por tanto, se necesita un papa que reactive eso. No solamente eso. Hay un diálogo interreligioso muy interesante. Hay que recordar que el Islam, el cristianismo y el judaísmo vienen de la misma cuna, que es la cuna de Abraham. El mismo Dios, pero para poder llegar a él es una forma distinta. Pero nosotros en Occidente somos muy distintos a lo que es hoy día el Islam, muy distinto. Pero los guarismos dicen que de aquí a 50 años va a haber la misma cantidad de personas que profesan, de acuerdo, esa religión y personas que profesan el cristianismo. Por lo tanto, estamos en un mundo que está cambiando. Por lo tanto, el próximo papa, esto tiene que tenerlo, pero absolutamente claro. Y ahí es Claro. donde se tienen que provocar estas conversaciones, ¿de acuerdo? Para poder efectivamente buscar al mejor.
hay un tema que tiene que ver con el origen geográfico y esta representación global que estamos conversando. Piensa, por ejemplo, que el pontificado Francisco, el primer papa latinoamericano, y abrió, como lo hemos dicho, posibilidades a otras regiones, África, Asia y Europa del Este, como tú planteaste, Luis. Pero eso, ¿cómo se canaliza? Y eso se canaliza porque hay cardenales, ¿de acuerdo?, que de alguna otra forma están observando el otro mundo que no se había observado. Es decir, hoy día hay cardenales, hay países que nunca habían tenido un cardenal, que nunca habían participado en la elección de un papa, nunca. Por lo tanto, ellos tienen mucho que decir también. ¿Y por qué tienen mucho que decir? Porque Francisco los coloca no solo, ¿de acuerdo?, para un número más, sino para comprender la realidad del mundo católico en toda la esfera de la tierra conocida. Y eso es tan importante. Mira, otro tema tiene que ver, yo creo, con las tendencias doctrinales y los perfiles teológicos que se están presentando. Y eso es fundamental. Yo creo que ahí van a haber buenos discursos sobre el área. ¿Por qué? Porque ahí existe una tensión entre los sectores progresistas y conservadores, como hemos dicho. Por ejemplo, hay algunos que buscan un papa que continúe la línea de Francisco, la misericordia, la sinodalidad, ¿de acuerdo? La apertura pastoral. Recordar que la sinodalidad es mirar la estructura en términos horizontales y no verticales. Y efectivamente hay algunos cardenales que miran eso. Otros aspiran a un retorno de una línea doctrinal más tradicional, ¿de acuerdo? Como los pontificados de Juan Pablo II. Y eso puede suceder, claro que puede suceder. Hay gente que me planteaba, tú no puedes borrar con el codo algo que ya está sobre el papel. Perdón, la Iglesia Católica se ha demorado mucho en muchas cosas. Por ejemplo, debo recordarles solamente que será Juan Pablo II el que pide perdón por la Inquisición. Se demoró bastante Juan Pablo II, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, la persecución que se provocó en el continente americano, ¿de acuerdo? Y también, comillas, el genocidio, ¿de acuerdo?, que se provoca en América Latina con los pueblos originarios. Y ahí el Papa pide perdón, y posteriormente también Francisco pide perdón. Se demoraron harto, aunque eso ya estaba en el papel. Lo otro tiene que ver con una relación con la curia romana. Obviamente que el próximo Papa la persona que se vaya a elegir tiene que tener una capacidad de gestión de gobierno también y mantener las reformas estructurales que se están provocando en el Vaticano. Y también los cardenales deben valorar, ¿de acuerdo? En este candidato que se puede estar levantando, que tenga la fuerza y el criterio para liderar una institución tan compleja. Hoy día el Vaticano es mucho más complejo que hace 15 años atrás. Y no es porque haya cambiado tanto, no, porque el mundo ha cambiado mucho y obviamente la complejidad es colocarse en el signo del tiempo, pero realmente desde la realidad y no desde la ficción. Sí, quería hacer un paréntesis, Marcial, precisamente sobre el diálogo interreligioso que Francisco pavimentó el camino en su viaje a Emiratos Árabes, donde se juntó con el gran imán de la Universidad del Azhar, o sea, con eso dialogando con el mundo sunita del Islam, y también en Irak dialogó con el ayatolá de Irak, que también era representante del mundo chiita. Te quería preguntar, ¿cómo es la relación actual entre la Iglesia Católica y el judaísmo? ¿En qué está hoy? Es una pregunta interesante porque yo creo que la relación de la Iglesia Católica con el judaísmo siempre ha sido una buena relación. Dije siempre, ha sido una buena relación pero distante. Cuando uno habla de una buena relación es porque hay una relación de respeto, porque hay que recordar que el cristianismo tiene por cuna el judaísmo. Uno puede plantear muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero tiene por cuna el judaísmo. Por tanto, es una relación. Hay relación histórica y hay relación también de pertenencia teológica. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento tú tienes el Pentateuco, que viene efectivamente de varios libros, ¿de acuerdo? Que vienen de varios libros judíos. Por lo tanto, eso existe. Pero por otro lado, tiene que ver con las relaciones de carácter actualmente, que podríamos llamarlas de carácter político, es decir, de carácter de poder. Y ahí hay problemas, porque efectivamente el Papa Francisco fue muy crítico de lo que estaba haciendo hoy día, ¿de acuerdo?, el mundo israelí, fundamentalmente en la guerra, ¿de acuerdo?, en Gaza. Hay que recordar que Gaza
es como si tuviéramos tres comunas de la comuna de Santiago, es decir, es un lugar bastante pequeño en donde la gente no podía salir hacia Egipto, no podía ir hacia el mar y por el otro lado tampoco. Entonces, y tenemos una cantidad importante de muertos, más de 50.000 muertos en poco más de 18 meses, es decir, y ahí el Papa sacó la voz fuerte. Y eso va directamente, de acuerdo del líder, de acuerdo del pueblo griego hoy día, del mundo israelí. Y eso obviamente que provoca una distancia. Pero cuidado, son distancias que se acortan en la medida que comienzan los diálogos. Los católicos de por sí, a nivel de las relaciones papales, nunca han cortado los diálogos directamente, sino más bien tratan de acortarlos para poder llegar a un buen puerto. ¿Por qué? Porque cortar un diálogo, de acuerdo con el señor Netanyahu y otros, no conduce a nada. Lo que sí conduce es conversar y ver hacia dónde quiere llegar o cuáles son las posturas, como lo dijo Francisco, hacia dónde quiere llegar, qué es lo que pretende, que sigan habiendo muertos, es decir, dónde está la cultura de la paz, como decía Francisco. Bueno, eso obviamente que en lo político, obviamente que se produce una distancia, pero no cabe duda que en los elementos más bien de carácter religioso hay cercanía y siempre ha habido cercanía. Perfecto. Y ahora, haciendo fantasía, acuñando la imagen del sucesor de Francisco y teniendo la tranquilidad que mis colegas periodistas rara vez le achuntan a los candidatos que aparecen en la prensa o sale la figura de un tapado. Tú mencionaste a Luis Antonio Tagle, que ha aparecido mucho. Si su aparición en medios lo puede quemar en la elección, y aprovecho, coloco también al cardenal Burke, si la predilección que le dijo Donald Trump, más que nada lo hunde que ayudarlo. ¿Cómo ves tú el proceso? Sí, interesante la pregunta, pero es una pregunta que es muy distinta a la respuesta de hace 15 años atrás ahora. Y te explico por qué. Porque los medios de comunicación son distintos. Hoy día los medios de comunicación no pasan directamente por un diario, sino pasan más bien por un apps. Por lo tanto, la forma que hoy día las personas se informan no pasa directamente por ver una noticia, sino mejor ver un YouTube. Es decir, la gente se informa de otra forma. Y cuando tú te informas de otra forma, son otros los códigos. Y, y, por ejemplo, ¿cuál es el código? Si tú tienes más adhesiones, ¿de acuerdo? En Instagram o en Facebook, tú puedes llegar hasta cobrar. Es decir, hoy día las generaciones saben, de acuerdo, que las apps, en la medida que tú tienes mayor cantidad de adhesiones, mejor eres, porque estás siendo reconocido por tus pares. Es como al revés. Y esto no es una idea mía, sino yo esto lo escuché de un analista, ¿de acuerdo?, en términos de comunicaciones. Y él decía, ha cambiado tanto esto que en esta elección puede que sea al revés. Efectivamente, una persona como Tagle, de acuerdo, que ha sido muy mencionado hasta en la casa de apuesta. Hoy día me dijeron eso en la mañana cuando yo lo mencioné, que una de las personas más votadas en las casas de apuesta, perfectamente podría ser papa. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál sería el punto? El punto sería el cardenal Tagle es una de las personas que tiene más ascendencia hoy día en la feligresía en lo general, y también es el más mencionado y necesitamos una persona así. Necesitamos una persona que hoy día sea un protagonista de los medios. Hoy día, por eso te digo, es muy distinta esta elección, porque hoy día tú no necesitas un papa que no sea protagonista del mundo que se vive. Necesitas un protagonista. Ya no es este Vaticano que estaba pensando, como pasó en la época de Benedicto, tener Twitter, de acuerdo que hoy día es X, o estaba pensando meterse en estas líneas. No, Francisco se metió, tenía un diálogo sobre este tema, trabajaba, estaba muy preocupado, por ejemplo, de TikTok, en fin, y todos estos elementos que, ojo, provocan comunicación con la feligresía y también una de sus preocupaciones es cómo a través de ellas podía evangelizar. Por lo tanto, podríamos estar mirándolo de otra forma. Y llegando a Burke, efectivamente pasa exactamente lo mismo. Burke también es uno de los posibles papables y están ahí, ¿de acuerdo? Y el otro, ¿de acuerdo? Es Seppi, ¿ya? Que es como el moderado que tiene efectivamente ascendencia. Pero, pero no lo vamos a saber hasta el último día. ¿Y por qué les digo esto?
porque yo creo que las discusiones que se van a generar en el cónclave van más allá de lo que yo les he dicho. Yo creo que las discusiones van a ser muy duras. A ciencia cierta, comento que los cardenales hoy día, los que se están presentando, los que van al cónclave, saben que tiene que soplar el Espíritu Santo. Sabemos que van a llegar cardenales que van a estar esperando eso, pero sabemos que otros van muy claritos, de acuerdo a lo que necesita hoy día, de acuerdo a la Iglesia Católica, y van a colocar sus puntos de vista sobre la mesa, y van a ser puntos de vista muy duros. Esto no se veía antes, ¿ah? Cuando fue elegido Benedicto, cuando fue elegido Juan Pablo II, cuando fue elegido Francisco, tú no tenías estas posturas tan radicales, ¿ya? O mejor dicho, tan encontradas, no radicales, tan encontradas, porque son visiones de cómo el catolicismo debe insertarse en el mundo que hoy día se está gestando y qué labor debe cumplir en ella. Hay visiones, por ejemplo, de algunos cardenales que dicen que no importa, pero si nosotros somos personas dogmáticas y mantenemos el dogma, aunque, mira, menos de 12 sería preocupante, porque con 12 se partió a ese nivel. Como hay otros que dicen que no, hay que seguir con una evangelización, obviamente siguiendo el signo de los tiempos, como habría dicho Juan Pablo II en su momento. Sí, pensando, bueno, pensando en el momento también y para revisar si hay preguntas de quienes están conectados, quiero dar la palabra a Lupe para ver si tenemos preguntas, pero quiero preguntar una duda muy específica. Eh, Leyendo sobre los cardenales, llegué donde Dominique Mamberti, que va a ser precisamente el protodiácono, un testimonio de vida bien interesante, un cardenal francés nacido en Argelia, nuncio en distintos países de África. La pregunta puntual, ¿el protodiácono puede ser electo papa? Y si es electo papa, ¿cambia el protocolo? Por ejemplo, ¿tiene que reemplazarlo otra persona o se anuncia a sí mismo? ¿Cómo funciona? No puede ser elegido cualquiera, hasta una persona que esté fuera de la sala. Puede ser elegido, esto es bien importante, puede ser elegido cualquier católico. Nunca ha sucedido, ¿de acuerdo? Pero se abre completamente el espacio. La discusión puede llegar a tal punto que pueden buscar un obispo externo, que no necesariamente sea cardenal, según lo que dice el protocolo de votación. Lo que no va a suceder, porque habitualmente, de acuerdo, se busca que esté dentro, de acuerdo a los cardenales, porque dentro de las prerrogativas que conozca efectivamente la Curia Vaticana. Pero claro que puede ser cualquiera, de acuerdo a cualquiera de los que se presentan, o cualquiera de los que están dentro de la sala. Ahí asume otra persona nomás, ¿de acuerdo? Eh, ahora, eh, mira, estábamos hablando acá de, de- 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 del cardenal, por ejemplo, Parolín, ¿de acuerdo? Que es un cardenal muy interesante también, que era la mano derecha de Francisco y tenía el gobierno de la curia romana. Ese tipo de personas, por ejemplo, que emulaban a lo que fue Benedicto en su momento en el gobierno del Papa Juan Pablo II, personas que conocen profundamente la curia. Son nombres, ¿de acuerdo? De personas que están como en el área del centro, ¿de acuerdo? Que son los diplomáticos, como le están llamando, o el cardenal Parolín, que estábamos hablando, que era la mano derecha del gobierno de la curia romana, pero también Supi, que es lo que yo les estaba comentando, que hoy día es el actual presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Interesante, porque la Conferencia Episcopal Italiana siempre ha tenido un peso, ¿ya? Y no un peso menor. Y él también está en esa línea, siendo personas, de acuerdo, que trabajaron con Francisco, pero sí se sabe, en lo, Supi, por ejemplo, se sabe que Supi era una de las personas que estaba muy cerca de Francisco y siempre le decía a Francisco, era uno de los que le decía a su pontífice, calma, calma, ¿de acuerdo? Trate de no, los ejemplos, dicen que rayaba algunas cosas, bueno, son personas que están ahí, ¿de acuerdo? Que van a llegar. Y el cardenal Tagle, que hoy día es el actual prefecto de la Congregación de la Evangelización de los Pueblos, vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Es el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Imagínense, ¿de acuerdo? La importancia que tiene ese cardenal hoy. Claro que sí, claro que sí. Y así como queda abierta la elección, también dejamos abierta para preguntas, a ver si Guadalupe tiene algo. Sí, Luis, tengo. Muchas gracias, Marcial. Muy interesante todo y voy a recoger algunas preguntas que surgieron en el chat. Voy a partir preguntándote si es que
en esta elección papal, ¿las potencias pueden incidir en la elección? Están incidiendo. Es Ya. excelente la pregunta. O si no, no habría llegado el vicepresidente norteamericano el último día de vida del Papa. Y ese vicepresidente va con un candidato, que es Burki, se sabe. Claro que puede incidir. Y más aún Estados Unidos con esos 330 millones de habitantes y además con una comunidad católica que está creciendo, fundamentalmente latina, claro que pueden incidir. Pero no solamente él, ¿de acuerdo? Pueden incidir otros, ¿de acuerdo? Que pueden ser importantes. Hasta Marcial, creo que te silenciaste, Parece que se cayó la conexión. así parece. Sí. Vamos a ver si vuelve, Ujú. pero ya aprendimos bastante. Yo, lamentablemente, a pesar de que me encanta el tema, no les puedo responder las preguntas que hicieron porque acá solo estoy. Marcial. Ah, Marcial, Sí, acá volví. estoy. No, lo que pasa es que se cortó nomás. El tema es que China, por ejemplo, ¿qué le interesa? Le interesa obviamente un hombre que tenga diálogo, que no tome una postura extrema, ¿ya? Y que tenga diálogo y más aún que tenga también una postura ante Estados Unidos. Así que aquí es bastante lógico. Los países de, por ejemplo, Rusia también le interesa. ¿Por qué? Porque Rusia, hay que recordar que Putin, ¿de acuerdo? Es ortodoxo, ¿ya? Y es ortodoxo ruso, es cristiano. Entonces, esta relación también con las otras iglesias y ahí obviamente se necesita una persona más dialogante. Todo esto está sobre la mesa, ¿ya? Y todo esto van a tener que sopesarlo. Y obviamente, de acuerdo que las potencias tienen mucho que decir. Hoy día nosotros no podemos, o mejor dicho, los cardenales no pueden hacer vista gorda de lo que está pasando en el resto del mundo. Serían demasiado irresponsables, creo yo. ¿Por qué crees tú que el Papa Francisco nunca viajó, volvió a Argentina, estando tan cerca? Ah, pero es que el Papa Francisco no viajó a Argentina porque el Papa Francisco tenía una postura, y tenía una postura que podía traer problemas dentro de Argentina. Siempre se dijo eso. Los propios vaticanistas argentinos decían que era muy difícil que él fuera porque él tenía una postura y no solamente que era fanático de San Lorenzo, más que eso, Ujú. tenía una postura hasta ideológica. Entonces, y así la hizo saber cuando eh, fue el arzobispo de Buenos Aires. Y era directa y clara. Por tanto, eso podía provocar una división en el pueblo argentino y él quiso evitarse eso. Primero, no se recibió adecuadamente al inicio y después no provocar estos quiebres, ¿de acuerdo? Que podrían haberse generado. Hay que recordar nomás lo que significa la llegada de algunos expresidentes argentinos, inclusive este, ¿de acuerdo? Que muchas veces no fue de la mejor forma y las mismas críticas que provocaban ellos mismos. Entonces, yo creo que ahí el Papa Francisco aplicó lo que se llama la prudencia, ¿de acuerdo? Que me parece muy bien, además, aunque él quería volver, así que el último viaje quería hacerlo para allá, Mm. pero no fue así. Ahora, para ir terminando, tú mencionaste las distintas líneas que tenían los cardenales, las distintas tendencias. Dentro de estas tendencias, ¿dónde ubicarías tú a Monseñor Fernando Chumalí, que fue nombrado cardenal por este mismo Papa Francisco el 2024? Es interesante esa pregunta. Yo la verdad que nadie se la hizo a Chomalí. Y Chomalí dijo, bueno, hay que llegar allá a conversar. Bueno, la típica pregunta, la típica respuesta. Pero está muy claro, Fernando Chomalí no pertenece a la línea de Francisco Dura. Es decir, es un hombre que tiene un máster en bioética, es un hombre que tiene muy claro, ¿de acuerdo?, lo que significa en esa línea, más aún está dentro de los trabajos, ¿de acuerdo? Y el equipo del vicariato, ¿de acuerdo?, que trabaja en esas áreas. Y cuando uno observa dónde están, ¿de acuerdo? Los que están dentro, ¿de acuerdo?, de ese equipo, habitualmente están dentro del mundo de los conservadores y más aún, ¿de acuerdo?, dentro del mundo de los dialogantes. Yo creo que hoy día podríamos tenerlo dentro de los diplomáticos, por, Mm. por lo que yo observo de Monseñor Chumalí. Puedo estar equivocado, ¿de acuerdo? Pero yo creo que esto lo reafirma una entrevista que él dio hace muy poco, que le golpearon la mesa y él se sintió extraño. Es decir, dio cuenta, ¿de acuerdo? A lo mejor un dejo que tiene todo el derecho de tenerlo, además, ¿de acuerdo? Y también una mirada que también tiene todo el derecho de tenerla, siendo un cardenal que efectivamente ha ido además caminando en una iglesia muy convulsionada, la chilena, hasta el día de hoy todavía.
Muchas gracias, Marcial. Muy interesante. Luis, gracias a ti también. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Así que los invito a seguir visitando nuestras páginas, informándose y revisando su mail porque seguimos con varias conferencias, charlas, ciclos y cursos de extensión cultural. Y a Marcial lo seguiremos viendo toda la semana en diferentes programas, informándonos y poniéndonos al día de lo que está pasando en Roma. No, yo les agradezco a ustedes la invitación y bueno, y espero haber podido ayudar un poco en esta pregunta que se hizo en este conversatorio, de acuerdo a esta charla que se dio. Bueno, hay que seguir conversando. Cuando ya tengamos un papa, podríamos volver a encontrarnos y ver hacia dónde podría ir nuestra iglesia de aquí a un tiempo más. Te tomamos la palabra, Marcial. Sí, perfecto, ningún problema. Que esté muy bien, muy buenas tardes, Muchas noches, gracias. días, porque no sé a qué hora lo van a ver, porque esto se sube a YouTube. Sí, Hasta luego. hasta luego.